Gloria a Jesús. Uno de los discípulos de Cristo y diácono de la iglesia primitiva. Dice que él estaba ahí dando su aprobación. Cuando la muerte de Esteban ocurre y acontece, la palabra de Dios enseña que se armó una persecución. Pablo estaba en medio de esta gente que comenzaron a perseguir a la iglesia. Cuando la iglesia está sentada en Jerusalén, porque es donde estaba, se le hubiera dicho en Hechos que no salgan de Jerusalén, que se queden ahí hasta que haya venido la promesa, el Espíritu Santo sobre ellos. La iglesia estaba concentrada en Jerusalén, pero cuando ocurre la muerte de Esteban y se arma una persecución, entonces la iglesia comienza a dispersarse. Cuando Pablo, conocido como Saulo, al comienzo se entera de que la iglesia se comienza a dispersar y que Damasco era una de las ciudades donde los cristianos estaban yendo a esconderse, estaban yendo lejos para que no lo persiguieran. Dice que él fue hasta los principales sacerdotes y tomó carta para la sinagoga que había en Damasco, a fin de que si había algún cristiano, alguien que siguiera el camino de Jesús, el apresado, ponerlo en azotes, ponerlo en cárceles. Y dice que él perseguía a la iglesia para hacerlo blasfemar, para hacerlo dudar de la fe, la cual ellos estaban proclamando, la cual ellos estaban predicando. Pablo era un perseguidor, pero dice que de camino a Damasco se le presentó al Señor en medio del resplandor de una luz que era más potente que el sol. Y cuando Pablo vio esta luz, y esta luz vino sobre Pablo, dice que él cayó. Y cuando él cae, entonces viene la voz del Señor que dice: Pablo, oh Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Duras cosas te de dar contra el aguijote. Pablo dice que él, ¿quién es, Señor? Que él no sabía quién era que le estaba hablando, pero luego pude entender. Pero me gusta y me llama mucho la atención, y es que el Señor le dice una palabra a Pablo, y la palabra que el Señor le dice: duras cosas te de dar contra el aguijote. Pablo no entendía lo que se le estaba diciendo. A mí me dio para siempre. Quizás Pablo no estaba, aleluya, estaba siendo orientado de que él le estaban señalando un llamado, aun cuando él era un perseguidor. Porque cuando el Señor le dice a Pablo: duras cosas te dan contra el aguijote, lo que el Señor le está diciendo en otras palabras: tú sabes que tú me estás enfrentando a mí, tú me estás confrontando a mí, y chocar conmigo no es chocar con cualquier cosa. Y sabes qué, tú estás haciendo resistencia a mi llamado, pero es para la resistencia de los hombres, porque tú estás peleando con algo que al fin y al cabo te va a terminar matándote a ti. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Y es por eso que él cae. Por eso es que cuando él cae y entiende de que la voz que le estaba hablando era una voz que tenía más autoridad que la voz de los sacerdotes, que la voz del sumo sacerdote que le había dado la carta para que él persiga a la iglesia, entonces él tuvo que doblegarse, él tuvo que humillarse. Y es ahí donde Dios manda a Ananías, uno de sus siervos, para que vayan de Pablo, porque la luz lo dejó ciego. Cuando él está ciego y entiende todo ya, que hay un plan de Dios, aleluya, que ha comenzado a tener cumplimiento en su vida, el Señor le manda a Ananías para que recobre la vista. Ananías lo pidió para siempre, hizo que recobrara la vista por mandato del Señor. Pero Ananías, al principio, lo que le dijo al Señor: ¿sabe que este Pablo, él es uno de los que persigue, de los perseguidores más brutales que tiene tu iglesia? Ese es uno de los hombres que asola tu iglesia, y ahora tú me llamas y me dices que vayan de él. La palabra del Señor le fue a Ananías y le dijo: ve, porque instrumento me es para llevar mis palabras a los gentiles. Vive Dios para siempre. Y Pablo tuvo una conversión, pero me gusta y me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque la misma ferocidad que tenía Pablo para perseguir a la iglesia, esa misma valentía, esa misma dedicación, ese mismo valor, también lo tuvo para proclamar el evangelio, para llevar el evangelio a lugares donde él sabía que por tan solamente decir de que alguien llamado Jesús dejó la tumba vacía en Jerusalén, se le iba a cortar la cabeza. Pero Pablo no
Jerusalén. ¿Y sabes qué? Y cuando ellos saben, el pueblo, de que Pablo lo iban a agarrar los judíos para meterlo en prisiones, que Pablo, aleluya, estaba corriendo peligro de muerte por los judíos, ¿sabe qué hizo? El pueblo se entristeció porque amaba a Pablo, pero Pablo le dijo: no se entretengan ustedes, porque si ustedes se ponen tristes, ustedes lo que están tratando de afligir mi corazón, y yo no quiero afligir mi corazón por causa de ser perseguido por Cristo, porque por causa de mi Señor yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino aún a dar mi vida. Vive Dios para siempre. Aquí donde leímos, me llama la atención de que hubieron gente de los sacerdotes. Estaba el principal sacerdote, sumo sacerdote, Ananías. Había un complot en contra de Pablo para matarlo. Ellos se juramentaron bajo maldición diciendo: no vamos a comer, no vamos a beber hasta que hayamos de dar muerte a este Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, escuche bien, no estaba jugando. Pablo sí estaba diciendo las cosas como las tenía que decir. Y cuando tú dices las cosas como las tenía que decir, eso despierta, aleluya, la amenaza de mucha gente que están en contra de este reino. Había gente que estaba en contra de Pablo. Vive Dios para siempre, y querían matar a Pablo. Pero Pablo solamente estaba cumpliendo la voz que nos llamó. Él no hizo resistencia a la luz divina. Él fue obediente. Él solamente estaba predicando a Cristo. Él estaba predicando a Cristo. Y por eso los sacerdotes, aleluya, querían matarlo. Se levantaron gente entre ellos que armaron un complot. Vamos a matar a Pablo. A este hombre hay que matarlo. ¿Y sabe por qué se debe? Porque Pablo, escuche bien, presentó una vida de excelencia en cuanto al cristianismo se refiere. Pablo presentó una vida, aleluya, una vida correcta, una vida de esa que si el infierno lo ve, si el diablo lo oye, aleluya, si los demonios se enteran de la vida que está viviendo ese hombre como cristiano en la tierra, ellos saben que se representa amenaza por toda parte para su reino. Y ellos vieron de que la vida de Pablo como creyente no era la vida de un cualquier creyente. Ellos sabían que la vida de Pablo como cristiano no era la vida de un cualquier cristiano. Y cuando tú presentas una vida, aleluya, vive Dios para siempre como Dios manda y como Dios establece, ¿sabes qué? Es ahí donde te vuelve una amenaza para el reino de las tinieblas. Y por eso fue que ellos trataron de matarlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando una gente quiere matarte y quiere quitarte la vida, es porque la vida que tú estás viviendo representa una amenaza para tu enemigo. A su nombre sea la gloria. Vive Dios para siempre. Cuando el enemigo, escuche bien, el enemigo sabe que matando a un hombre que tiene su vida dedicada a Dios, él sabe que él no gana nada con la muerte de un justo, porque el justo, escuche bien, si se muere se va para el cielo. Ahora, ¿por qué él no quiere matar? Gloria. ¿Por qué no quiere quitar la vida? Si sabe que si muere no se va a perder, si sabe que si se muere se va con Dios, ¿por qué lo quiere matar? ¿Por qué me quiere matar? Si tú no vas a ganar nada con mi muerte. Esa es la pregunta. Te has preguntado, ¿por qué? Porque él sabe que mientras tú vives, tú puedes predicar. Y mientras tú puedas predicar, tú puedes ganar alma para Cristo. Porque él no quiere que tú vivas, aunque él sabe, aleluya, que aún él matándote o tú muriendo, escucha bien, él no va a ganar nada con eso. Porque él sabe que mientras tú vivas, tú puedes, aleluya, manifestar el reino de Dios. Pablo estaba manifestando el reino de Dios en la tierra. Vive Dios para siempre. Él estaba haciendo las cosas que Cristo hizo cuando estaba en la tierra. Pero sabemos todos de que Cristo dijo: yo me voy, y se tuvo que ir. Entonces Pablo se levantó a hacer las cosas que el Señor Jesús estaba haciendo en su momento. Y esto a los sacerdotes como que le molestó, porque al parecer cuando Pablo hablaba le recordaba a Cristo, porque al parecer cuando Pablo decía algo le recordaba la palabra del Señor, porque al parecer cuando Pablo resucitaba un muerto le recordaba a Cristo, cuando Pablo enseñaba, cuando Pablo hacía una sanidad le recordaba a Cristo. Y si sabe que hay algo que le molesta al diablo a los demonios, ¿sabe qué es? Que un creyente, un evangélico le recuerde a través de
su vida a Cristo, aquel que fue crucificado. Eso le molesta al diablo. Por eso ustedes ven, la palabra de Dios enseña de que Pablo un día fue a Malta, y en Malta, ¿sabe qué pasó? Que una víbora venenosa se le prendió en una mano y trató de matar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, escuche bien, recibió ataque de los tres reinos. Pablo recibió ataque del reino de animales. Aleluya. Esto quiere decir que los animales trataron de matar a Pablo. Pablo también recibió ataque del reino terrenal o del reino de los hombres. Por eso es que los hombres tramaron un complot en contra de Pablo. Y Pablo también recibió ataque del reino de la tiniebla. También los demonios lo perseguían. El diablo quería arrancarle la cabeza. Pero ¿sabe qué? A pesar de que se levantaron tres reinos en contra de Pablo, había un reino, que el reino de los cielos, que lo estaba respaldando, que estaba caminando con él. Gloria a Dios para siempre. El reino de Dios estaba a su favor. Aunque se reunió el infierno en su contra, los hombres también tramaron en su contra, hicieron complot. Y los animales querían contribuir al deseo de Satanás en contra de Pablo. Dios no se lo permitió. Por eso fue que los naturales se quedaron sorprendidos, porque para ellos era lógico que Pablo muriera, que Pablo se hinchara, pero no se hinchó. Al principio dijeron: este hombre es un homicida, pero después cambiaron de parecer. ¿Sabe qué quiere decir esto? Si tú hubieras acusado a Saulo de homicida natural, tú hubieras tenido razón en tu palabra. Pero ahora no se trata de un Saulo perseguidor, sino de un Pablo perseguido por causa de Cristo. Es una historia diferente. Y a un Saulo, escuchen bien, la víbora lo mata, pero a un Pablo, la víbora, y no hay demonio, y no hay nada que pueda matarlo, no hay nada que pueda hacerle daño, porque Pablo en Cristo y Cristo en Pablo. Gloria a Jesús. Pablo en Cristo y Cristo en Pablo. ¿Por qué Pablo en Cristo y Cristo en Pablo? Porque Pablo entendió algo, y es que si él quería sobrevivir a todo ataque de cualquier reino que se levantara en su contra, él tenía que ligar su vida a la vida de Cristo y ligar su historia a la historia de Cristo. Si tú quieres ser indetenible, si quieres ser invencible por tus enemigos, tú tienes que ligar tu vida a Cristo. Si no ligas tu vida a Cristo, ¿sabes qué? Te pica un mosquito y un mosquito te mata. Pero si la liga eres, nada podrá matarte. Los principales sacerdotes hicieron complot. Dijeron: no vamos a comer, no vamos a beber hasta que matemos a Pablo en Jerusalén. Pero aquel que llamó a Pablo le dijo: Pablo, date tranquilo, porque tú no vas a morir en Jerusalén, usted va para Roma, porque tu historia está en mis manos, tu vida está en mis manos, tu destino está en mis manos. Oh gloria, porque tú eres yo y yo soy en ti, Pablo. Gloria a Jesús. Esa es la victoria. El éxito de nosotros como creyentes es poder entrelazar nuestra vida con la de Cristo. Ese es nuestro éxito. Ese es nuestro galardón. No existe otra cosa más grande que podamos alcanzar como creyentes que hacernos uno con nuestro Señor. No hay otra cosa más grande. No hay nada de que pueda presumir alguien, sino de llevar la marca de Cristo en su cuerpo. Por eso es que me impacta la vida de Pablo, que Pablo, aleluya, nadie podía hablarle de títulos. A Pablo nadie podía hablarle de reconocimiento. A Pablo nadie podía hablarle de lengua. El hombre era bilingüe, hablaba hebreo, arameo, hablaba latín. Pablo tenía reconocimiento, Pablo tenía estudio, Pablo tenía títulos, Pablo tenía credenciales. Pero cuando él tuvo que presentar una evidencia al reino de la tiniebla, ¿sabe qué Pablo hizo? Pablo le cerró la puerta, oh gloria a Dios, de su oficina donde están sus títulos enganchados, y le dijo:
Se trataban de su cuerpo mutilado por causa de Cristo. Porque Él dice: yo de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús lo llevaron al pretorio, y aquí en el pretorio dice la Escritura que le dieron 40 latigazos menos uno. Es decir, a Pablo, al Señor le dieron 39 latigazos, pero a Pablo le subieron 5 veces más, y le dieron 5 veces más latigazos que lo que le dieron al Señor Jesús. Escuche esto, no tan solamente esto. Pablo dice: una vez yo fui apedreado y ellos me dieron pedra hasta que se dieron cuenta que yo estaba muerto. Pero no tan solamente esto, yo padecí naufragio. Es decir, yo estuve en el mar, y allá mientras estuve en el mar, la barca donde iba se rompió, se partió por la tempestad, el viento. Se levantó los gridones y tiró, hizo un barco grande nada. Y yo estuve aquí como un náufrago 3 días y 3 noches en alta mar, desconsolado, no veía nada, pero sí tenía una promesa que era para Roma que iba. No solamente eso, Pablo le dice: yo he estado en peligro muchísimas veces. ¿Sabes por qué? Porque yo también he entrado en desierto, yo también he tenido necesidad, yo he pasado por desierto, por tierra seca y árida, donde usted nunca va a ver un mango ni una manzana, donde usted nunca va a recibir una gota de agua. Yo he estado ahí, no solamente he estado en el desierto, yo he estado en peligro entre falsos hermanos, gente que dicen que me aman, pero por atrás me critican y me señalan. Yo he estado en peligro muchísimas veces. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y yo tengo muchas cosas de que gloriarme, pero no me gloriaré otra cosa, al menos que sea de mi debilidad, de mi debilidad, de mi debilidad. Porque alguien me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él tenía mucho argumento. Usted tiene mucho argumento quizá para usted decir: yo soy un buen cristiano, yo tengo 15 años en este camino pagando el precio a Dios, pero nunca le presente esto al enemigo como una evidencia de que tú eres un hombre llamado por Dios. No, no, no. Preséntale al enemigo las cicatrices que te dejaron la batalla que tú libraste. Preséntale a tu enemigo las cicatrices que te dejaron la guerra que tú estás peleando. Es el argumento que lo va a dejar con la boca cerrada. Si quieres cerrarle la boca a tu enemigo, preséntale lo que tú has sufrido por causa de Jesús. Gloria a Jesús. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Gracias a Dios. Más grande. Es ahí donde está el secreto. ¿Sabe qué? Usted se puede encontrar en Hechos que dice la Biblia que la gente iba y tomaban palos. Tomaban palos. Iban y hacían ese paño tocar el cuerpo de Pablo. Dice que cuando el paño tocaba el cuerpo de Pablo, ellos lo llevaban a la gente que tenían enfermedades, a la gente que estaban enfermos. Y cuando la enfermedad tocaba el paño que había hecho contacto con el cuerpo de Pablo, las enfermedades salían de los cuerpos. Cuando los espíritus hacían contacto con el paño que había tocado el cuerpo de Pablo, los espíritus salían de los cuerpos. ¿Por qué? Porque el sacrificio, o más bien los sufrimientos, el padecimiento, las llagas que tuvieron en el cuerpo de Pablo, le estaba recordando a los demonios de enfermedades el cuerpo que estaba en la cruz del Calvario, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo mutilado del Señor, que dice Isaías 53, que por sus llagas hemos sido curados. Ese es el secreto. Vive Dios para siempre. El milagro nunca se trató del cuerpo de Pablo, sino del cuerpo de Jesús, porque es su cuerpo que está en la llaga, que nos hace libres.
él no le importó padecer hambre, tener necesidades. A él no le importó nada. Vivió para siempre. Lo único que él veía era un cuerpo que él estaba persiguiendo y él no se sentía digno, y por eso él agarró y puso su cuerpo para sufrir, y sufrió como ningún hombre. Su nombre sea la gloria.